Me he permitido traer a un emprendedor que me decían en el chat que no traía emprendedores. Bueno, pues ahora voy a mostrar de Mark Zuckerberg cuando era emprendedor, precisamente, ¿no? Y qué le pasó en una entrevista de televisión, ¿vale? Era cuando estaba empezando, había dado sus charlas, ya era conocido bastante, y bueno, en un programa de televisión le preguntaron, y mirad cómo comunicaba Mark Zuckerberg. Move off this privacy thing, and I thought that was a fascinating answer. Okay, you want to take off the hoodie? No, I never take off the hoodie. I know you don't. What's with that? There's a group of women in the audience that wish you would. No. Girls? Whoa. All right. Sorry. Yeah, that's okay. Can you explain what this instant personalization thing was that you did, and why you did it, and what's the value of it to your users? Maybe I should take off the hoodie. Take off the hoodie. Go ahead. You want What to? the hell? You want? Go ahead. Here. Let me get someone. You all right? Yeah. This is a great moment in internet history. What? Yeah. What are we gonna do with the mic? Put it on your. Put it on the collar of your T-shirt. Do you want some? You need some help? No, I'm good. All right. Okay. Mark? Sorry about the... Sorry about being loud, Mark. Nah, it's... We're not even yelling at you Yeah. yet. We're not going to yell at it. No, of course not. That is a warm hoodie. Yeah. No, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, really? My God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret Ooh. vault. Look at that, making the world open and connected, stream graph platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh, no. ¿Qué le pasó al gran Mark Zuckerberg? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó en esta entrevista? Está incomodísimo. ¿Y cómo notamos que está incómodo? ¿Cómo sabemos? Por la cara, por la expresión del cuerpo, por como además cambia de tema, ¿no? Corporalmente, pero cambia de tema. O sea, en vez de contestarte, pues ahora me quito el jersey y así mientras voy pensando qué es lo que te voy a contestar, porque es que es una entrevista un poco, no sé, que pongan ellos el calificativo. Dejó que se perdiera el hilo. ¿Cuál era el símbolo? Illuminati. Bueno, hemos detectado, aparte de esos elementos no verbales, como bien decía Mariola, de esos gestos, la voz, mira para otro lado, la voz nerviosa, cambiar de tema, removerse, ahora me quito el jersey, etc. Hemos visto también unos elementos que a veces en nuestra comunicación salen cuando estamos muy nerviosos, cuando tenemos un estrés interno importante, y eso a veces nosotros no queremos que salga, pero sale. ¿Y cuáles son? Pues hemos visto que se estaba limpiando el sudor que le caía por la frente, por eso decía que se quitaba el jersey. Le oíamos titubeando cuando esos monosílabos, ¿no? Eso es de incomodidad. No teníamos para medir un pulsador esto de la frecuencia cardíaca, pero evidentemente sus palpitaciones estarían al máximo. Esos son los elementos fisiológicos. Y los elementos fisiológicos en la comunicación salen, pues como ocurrió en el caso de Mark Zuckerberg, que no se llevaba preparadas las respuestas que tenía que dar, ¿no? Porque los entrevistadores, que a veces también son los clientes, nos pueden preguntar por cosas que no nos gustan, pero no podemos quedarnos con la callada o mirar para arriba, para abajo o empezar a sudar.
sino que tenemos que dar respuestas políticamente correctas y adecuadas y no el papelón de esto, ¿no? Entonces, los elementos fisiológicos pues son esa respiración acelerada, ¿no? Cuando a lo mejor la persona habla de una forma muy rápida, como y le estamos oyendo y está poniendo nervioso a la persona, o a lo mejor está pensando esa risa nerviosa, ¿no? Pues todo eso se contagia. Lo que estamos viendo es que Mark Zuckerberg le estaban preguntando, uno, por la personalización instantánea, la privacidad de los datos, año 2010, que es la fecha de esta entrevista, año 2023, seguimos con la misma pregunta, la privacidad de los datos de Meta, ¿no? Pero bueno, eso era otro cantar. Y luego también le estaban preguntando por la repercusión que había tenido la película La Red Social, donde esa imagen de emprendedor, chuli guay, no sé qué, de estos de Harvard, como una imagen un poco estereotipada del ámbito de los emprendedores, se caía por los suelos a raíz de la imagen y de los testimonios que se trasladaban en esa película. Claro, y Mark Zuckerberg, dijéramos que no estaba acostumbrado a hablar en público, para nada, sabía perfectamente cómo hablar en público, pero no se había preparado esa entrevista. Como no se había preparado esa entrevista, pues lógicamente no sabía por dónde salir y no podía decir lo que es la verdad. Entonces buscaba estratagemas y esa tensión interior se reflejaba precisamente en el exterior. ¿Y qué sucedió años más tarde? Cuando tuvo que declarar ante el Congreso de Estados Unidos y también... A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es la que pongo? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿O he dado...? ¿Esta? No, esta no la puedo compartir, ¿no? Están comunicando. Se están comunicando los elementos técnicos. ¿O tengo que poner la otra pantalla? Bueno, pues si recordáis, ahora lo vamos a ver en la imagen que quiero compartir con todos vosotros, cuando Mark Zuckerberg tuvo que prestar declaración ante el Congreso de Estados Unidos, todo ese aspecto de la regulación emocional que os decía anteriormente, dentro de los elementos cognitivos, pues la tenía que llevar al máximo. ¿Por qué? Porque en esa declaración no era una entrevista de televisión, era una declaración en la que cualquier cosa que dijera tendría consecuencias legales y jurídicas contra él, como máximo directivo de Facebook, y contra su empresa. Luego, con su despacho de abogados y sus asesores de comunicación, prepararon un argumentario donde Mark Zuckerberg se tuvo que aprender de memoria las preguntas y las respuestas a esas preguntas, pues no se podía quedar en blanco, no podía mirar para otro lado. Esto era mucho más serio y más formal que una entrevista de televisión. Entonces, también lo que está reflejando en esa imagen pálido y erático también es mucha tensión emocional. Gestionada de otra manera diferente, sí, pero está ahí presente. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando comunicamos, hablamos en público. Ese nerviosismo, ese temblor de manos, esa sudoración, ¿cómo hacemos para poderlo gestionar de forma adecuada? Bien, a ver, ahí le faltaba asesoramiento de un DIRCOM, lo buscó después Pedro. Albert Mehrabian es un profesor emérito de psicología en la Universidad de California sobre los estudios de la importancia relativa de los mensajes verbales y no verbales en la comunicación, 57-38-7. Bien, estupendo que tengamos también esa información también tomado de IA, tomado de la inteligencia artificial. O sea, imaginaos, pues oye, muchísimas gracias Marcelo por compartir con todos los presentes. Bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Respetable público y también el público del streaming, ¿cómo vamos? Aquí en la sala no oigo nada, veo caras. Bien, bien. Ah, bueno, bien. Bueno, ¿quién sabe lo que es la ventana de Johari?
¿Alguien sabe lo que es? Que voy a poner un vídeo. ¿Que alguien sabe lo que es la ventana de Johari? The experiment you'll be ¿No? ¿No? Bueno, pues vamos a ver un vídeo. Es un poco de los años 70-80, pero bueno, es un experimento de Salomon Asch. ¿Lo conocéis? ¿No? Vamos a ver qué pasa en este experimento de comunicación. taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the 3 lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the 5th person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, But on the 3rd trial, something happens. 2, 2, 2, 2, 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. 1. Asch found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. 1. 1. They must be right. There are 4 of them and 1 of me. 1. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. I know they're wrong, but why should I make waves? 2. In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response. 2. 2. 2. 2. In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Asch gave the naive subject a partner, here seated in the 3rd position, who also gives the correct response. 1. 1. 2. 1. 2. With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with the group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Asch. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group. 1. 1. 1. And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by 2/3. Asch's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. Bien, la presión del grupo, la comunicación, lo que la persona se atreve a decir o no, lo que la persona sabe o no, lo que oculta. ¿Y esto para qué importa en la comunicación para autónomos y emprendedores? Cuando tenemos que gestionar personas, nos encontramos en situaciones que puedan producirse así, ¿no? Que nos encontramos a veces que vamos a ciegas, y a ciegas es lo que hemos visto en las personas que eran los voluntarios que
que estaban allí sometidos a ese experimento y iban a ciegas. Ellos no sabían lo que el grupo sí sabía. La ventana de Johari es una herramienta que nos permite conocer, por un lado, la persona y el grupo, y por otro lado, el saber o el no saber. Entonces, en los procesos de comunicación, puede ser que hay veces que no nos atrevamos a decir las cosas en abierto y las digamos en cerrado, entre nosotros, entre el grupo. Entonces, aquí hay que diferenciar lo que veis arriba, que es el área libre o pública, que es, por ejemplo, lo que yo estoy compartiendo aquí con todos vosotros, en lo que estamos viendo todos, lo sabéis vosotros y lo sé yo. ¿Por qué? Porque está siendo compartido en este momento. El área ciega, que es la ventana de la derecha en la parte superior, supone que el grupo sí sabe, pero tú no sabes. Luego puede ser que cuando estás gestionando personas haya como determinado tipo de información o situaciones que el grupo no comparte con la persona que lidera, por las razones que sea. Y en la parte de abajo tenemos el área oculta, que si veis en la parte izquierda inferior, conocido por el yo pero ocultado a los demás. Es decir, algo que, como hemos visto en el último experimento, la persona, como solamente tenía que escribir, pues directamente ahí escribía lo que veía. No quedaba expuesta, no era vulnerable a los demás. Cuando sentimos vulnerabilidad o sentimos qué van a pensar nosotros de los demás, la gente de nosotros, adoptamos probablemente lo que es el área oculta, ocultamos información para no quedar vulnerables, para no quedar en susodicho, no quedar fuera del grupo. Luego, es importante tener en cuenta este aspecto también. Y por último, el área desconocida, que ni sabe la persona ni sabe el grupo. A ver, Pedro dice que le recuerda la espiral del silencio de Isabel Noel Newman, da sorpresas en resultados electorales y el sentimiento gregario, dice Carmen Polo. Luego nos podemos encontrar en tendencias de opinión que quizá no están presentes y la persona no lo sabe porque está moviéndose en el área ciega. Cuando tenemos conflictos, cuando tenemos que resolver algo con personas a nuestro alrededor, podemos hacerlo en una conversación normal o podemos utilizar técnicas de coaching. Y esta es una de ellas, el feedback constructivo y positivo, en donde lo primero que vamos a hacer es generar contexto, sobre todo si se producen situaciones como las que hemos visto en el anterior experimento o en una ventana de Johari bastante complicada que haya en un equipo. Bueno, vamos a saber primero encontrarnos en ese momento adecuado para que la persona y todas las personas implicadas hablen en un contexto de confianza, fuera de reloj, fuera de obligaciones, sino centrados en lo que hay que centrarse. Vamos a hablar de hechos, importante, para establecer esa unanimidad, ese consenso que veníamos al inicio. Vamos a hablar de opiniones desde los diferentes puntos de vista que tienen las personas inmersas en ese conflicto. Emociones. ¿Qué emociones hay ante una situación en la que no se está produciendo el rendimiento? Oye, esto me está afectando porque no se está produciendo el rendimiento que se necesita, no estamos llegando a cumplir los plazos de los clientes. Oye, esto no puede seguir así. Me interesa resolver este tema para salir adelante, para no perder más negocio. Aquí hablamos también de los intereses y las aspiraciones que nos mueve a llevar esa comunicación con las personas de nuestro equipo. Y petición efectiva. ¿Qué significa la petición efectiva? Pues no pensar que la otra persona tiene telepatía para saber lo que estamos pensando, sino especificar qué es lo que queremos y qué queremos de una forma concreta. Mira, a partir de mañana quiero ver resultados desde el primer momento. ¿De qué manera? Quiero tener encuestas, quiero tener los datos que pedí, quiero tener lo que sea que necesito para poder seguir trabajando en esta propuesta para este cliente. Pedido efectivo.
¿Para cuándo? ¿De qué manera? ¿Y con qué propósito? Se pregunta a la otra parte si puede, no puede, qué dificultades hay. También es la comunicación, intervienen las dos partes. Y esto es la característica de coaching. Compromiso para la acción. Supone que esto no quede solamente en comentarios, en palabras, en una conversación donde hemos resuelto algunas discrepancias, sino que esto se ponga en marcha. Este esquema es tratado del libro Coaching, el arte de soplar brasas, de Leonardo Wok. Y es un método muy eficaz para tener conversaciones que puedan ser difíciles en algún momento y que tengamos que estructurar. Primero, desde nuestro punto de vista de inteligencia intrapersonal, de soltar y canalizar esas emociones que nos embargan para afrontar esta conversación con tranquilidad y serenidad. Sin serenidad, esta conversación no tiene resultado positivo, porque nos enzarzamos incluso más. Luego, es importante, cuando decimos las cosas, desde dónde las decimos y desglosar bien la parte objetiva de la parte subjetiva y de la parte emocional. Y esto, pues, ¿qué aspectos lo podemos llevar en la gestión comercial desde las habilidades de comunicación? La escucha activa, importantísima. ¿Qué es lo que quieren nuestros clientes? Preguntárselo y también averiguarlo por cuál es el movimiento que hacen. Expresarnos bien desde el punto de vista de qué es lo que estamos diciendo. ¿Nos entiende si le decimos una cosa de una manera con un componente más peyorativo o negativo, o le digo algo que esté más enlazado con sus necesidades? Hacerse entender y comprender, ya veis los malentendidos, cómo surgen a veces en el mejor de los climas, pues imaginaos si el clima emocional está enrarecido. Esa capacidad de persuasión, de utilizar los argumentos adecuados para la comunicación, y observación de ese lenguaje no verbal, de hacia dónde mira, cómo mira, qué hace, qué no hace, qué dice, porque tendremos que definir nuestro producto sobre esas necesidades que el cliente tenga. Tenemos que saber transmitir adecuadamente esos contenidos en un lenguaje que entienda la persona, generando ese rapport, generando esas habilidades que nos da la oratoria, para que la persona, el cliente, asimile esos contenidos, nos pueda preguntar, consultar y motivemos la compra, llamemos a la acción, que es lo que vengo comentando desde el inicio. Y cuando alguien nos proponga o nos diga algún tipo de objeciones que puedan decir cómo respondo, ¿no?, desde el punto de vista de la comunicación, pues lo primero, escuchar al cliente. Escuchar es básico. ¿Por qué? Porque nos va a dar mucha información en lo que dice de sus necesidades, de sus emociones. Puede estar frustrado, puede estar enfadado o puede haber visto algo de la competencia, nos lo está trasladando. Bueno, dejar hablar al cliente, importante, preguntarle para que él resuelva por sí mismo esas dudas, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor nos preguntan algo y nosotros no hemos entendido bien. Entonces le decimos, perdón, no hemos entendido. Si tengo que dar una respuesta y no la he entendido a qué se refiere, mi obligación es aclarar esa pregunta para que me diga exactamente lo que necesita. Y a veces, diciéndome él, la persona, el cliente, lo que necesita, vamos a encontrar una solución. Y confirmar la respuesta, chequear, no dar por entendido que lo sé, que no, sino chequear, corroborar. Vale, entonces necesita que mañana martes tener en su fábrica X unidades de estas pertenencias, ¿no? Porque si no, pueden suceder situaciones como las que vemos en un vídeo, ya el último, para finalizar, de una situación vamos a ver, voy a adelantar.
Muy bien, La lo prometido. comunicación, fijaos, ¿eh? Qué linda tarjeta. ¿Dónde está el resto? ¿El resto? Son todas. Te pedí 50 computadoras, con teclados, cajas, monitores y fuentes de poder, no solo tarjetas. ¿Qué? ¿Solo tarjetas? Perdón, ¿solo tarjetas? Esto es una obra de arte, Las tarjetas cerebro son... Nadie está haciendo nada igual, son... ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Creo que lo que mi colega quiere decir es que no estás viendo las posibilidades. Eso en sí es una computadora impresionante. No para el consumidor. Entonces quizás su consumidor deba empezar por aprender a hacer funcionar eso, ¿no cree? Escuchen, me vendiste una computadora con un teclado y monitor. Esto es una tarjeta. Estoy seguro de que esto es un kit muy básico, pero bueno, para la persona común, para la persona que no es un ingeniero, ni está en un club de computadoras como ustedes, no va a saber qué demonios es eso. La persona promedio no quiere armar su propia computadora. Solo quiere comprarla, quiere sacarla de la caja, conectarla y que funcione. Steve, ¿estás escuchándome? Sí. Esto es lo que pidió. Y se van a vender. Te lo prometo. ¿Sí? ¿Viste la demostración en Homebrew? ¿Sabes lo que puedes hacer con algunos componentes? Y que, por cierto, todos ellos, tú los vendes. Así que, muéstrasela al consumidor. Y vende los componentes por separado. Y véndeles tus teclados y monitores. Así moverás más inventario de todo y ganarás más dinero. Casi me engañas. De acuerdo, Steve. Intentaré venderlas. Pero si no lo logro, no volveré a ordenar. De acuerdo. Está bien. Pero creo que te interesará mucho nuestro segundo modelo. ¿Cuál es el segundo modelo? ¿De qué estás hablando? Todo en uno. ¿Qué ha pasado en esta conversación? Cada uno estaba hablando de un producto distinto. Hemos visto diferente emocionalidad entre el personaje que hace de Steve Jobs, del que hace de Steve Wozniak, su socio. Hemos visto la auténtica falta de rapport y de sintonización cuando esto es oro, esto es una tarjeta, esto es una maravilla, y la ironía del cliente diciendo mis clientes no son ingenieros, no están en un club de computadoras, esto no. O sea, hemos visto ahí toda esa ironía y toda esa emocionalidad de pelea, además en lenguaje no verbal, en contraposición con esa escucha activa y con la elección de los argumentos de venta adecuados. Si hubiera sido por Wozniak, el cliente les hubiera dado el pedido, no hubieran cobrado y cliente perdido. ¿Pero qué pasó? El otro escuchó y ¿cómo resolvió esa objeción de compra de lo que el otro había pedido con lo que ellos le habían llevado? Pues la resolvió con un lenguaje plenamente comercial. Tú puedes vender estos componentes porque tienes los teclados, tienes las computadoras, tienes todo y puedes mover inventario. Le está dando los argumentos por los que enlaza plenamente con él. Y sabiendo además lo que le ha dicho, el cliente normal, ¿qué es lo que quiere? Abrir la caja, sacar su computadora y ponerse a funcionar. ¿Y qué dice el otro? ¿Qué dice Jobs? Bueno, espera al siguiente producto. ¿Cuál es el siguiente producto? Le ha generado el interés, le ha movido la atención por saber escuchar, por saber utilizar los argumentos adecuados y por tener la emocionalidad adecuada. Y esto
básicamente, entre otras muchas cosas, por supuesto, era lo que quería compartir con todos vosotros aquí presenciales y con las personas que están conectadas en streaming. Muchas gracias. Y una pregunta de coaching. ¿Qué os lleváis de este seminario? Siempre al cliente, al coachee, se le pregunta ¿qué has aprendido en esta sesión? ¿Qué te ha parecido relevante? ¿Qué te llevas? ¿Qué os lleváis vosotros de esta sesión? ¿Nadie se lleva nada? ¿Eh? Alejandro se lleva. He hablado mucho, joder. Alejandro sí se lleva un ejercicio. Bueno, ¿qué os lleváis? No, ahora de verdad. Sí me gustaría tener ese feedback, ya que yo he estado hablando todo el rato, yo me gustaría. Pues yo, por ejemplo, me llevo el hecho de que la emoción no hay que tomarla como algo negativo, que muchas veces es como que el discurso exterior a veces puede parecer que una persona muy emocional no puede ser capaz de comunicar con asertividad, sino eso, como que la emoción se puede usar en nuestro favor para comunicar exactamente lo que queremos y llevar, pues en caso del vendedor, o sea, del cliente, perdón, o de la persona a la que queramos convencer, persuadir, conmover, usarla a nuestro favor y que pues, de alguna manera funcione de manera positiva. Eso creo que es muy interesante. Muy bien, la gestión de las emociones, en la comunicación, más. A ver, en el chat varias personas dan las gracias. Gracias también por vuestra asistencia y participación. Pedro se lleva que te ha ayudado mucho a conectar ideas. Bien, ¿qué más? ¿Qué más nos llevamos? ¿Qué más nos llevamos? Muchas ideas. Va a llevar a la pasión. Muchas ideas. Por ejemplo, ¿una o dos? Pues de todo lo que nos has contado, pues más o menos, yo que soy uno de los autónomos, pues llevar a la práctica muchas cosas que nos has comentado con nuestros clientes y ponerlas a prueba. Bien. Hay cosas que he visto que peco y otras pues que me falta. Pues es eso. Bueno, me alegro muchísimo de haber sido útil. Gracias. Nada, a ti. ¿Qué más? Hola Ana, muchas gracias por este taller de 2 horas. Yo quería decirte que lo que me llevo es el cinturón de herramientas que hace tiempo ya empecé a trabajar y que hoy ha servido como recordatorio, porque creo que este tipo de habilidades de comunicación, estos talleres, hay que estar actualizándose a cada momento, porque si no se queda como la crema hidratante, ¿no? Que te la pones por encima y luego se vuelve a resecar si no te tomas o no llevas una alimentación sana, ¿no? Yo haría esa comparativa. Creo que es importante todo lo que has contado y es importante estar refrescándolo a cada momento. Así que gracias por estas 2 horas. Muchísimas gracias a ti. A ver, por ahí quería hablar. Sí, Elena. Sí. Bueno, yo también te quiero dar las gracias, Ana. Yo creo que es muy importante muchos de los aspectos que has contado, pero quiero incidir en uno que ha señalado también Mariola antes, que es que tan importante es el cómo comunicamos como el saber qué mensaje queremos transmitir. Y creo que esto es una llamada de atención que quiero hacer a las generaciones jóvenes que nos acompañan hoy, porque estamos en una era en la que preocupa mucho la forma de comunicar, los canales, las redes sociales, el que el mensaje sea impactante, el decir las cosas con una imagen chula que acompañe. Y yo creo que el fondo del mensaje se está perdiendo muchas veces en la manera, o sea, en cualquier acto comunicativo que tenemos. Y en las empresas creo que una de las necesidades que más detectamos en las jóvenes generaciones que nos acompañan es esa capacidad de reflexión para identificar de verdad
cuál es el mensaje, qué es lo que quiero decir y construirlo y escribir bien. Y para escribir bien hay que leer mucho y hay que estar muy al día de la actualidad e interesarse por los conocimientos de materias que a lo mejor pues son aburridas, densas y a veces no interesan a todo el mundo, pero de verdad que hay que ser expertos de todo. En esta profesión de la comunicación y del periodismo hay que muchas veces saber de todo para construir un buen mensaje, no solo quedarnos en la forma y en la superficie. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias también, Ana. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras ahora. Y yo me llevo muchas preguntas, lo cual yo creo que es estupendo porque te abre un abanico de posibilidades para explorar y para conocer muchas más cosas. Pero no me quiero llevar una pregunta concreta que te quiero hacer, a ver si nos puedes ayudar, sobre todo a todos los alumnos y toda la gente joven que ha venido. Y has empezado diciendo que a la hora de hacer una marca personal, lo más importante es la introspección, ¿no? Esa reflexión que nosotros tenemos que hacer para saber cuál es nuestro valor, qué es lo que nos diferencia de los demás. ¿Qué técnicas nos recomiendas? Así en cortito, ya buscaremos la información, pero ¿qué técnicas nos recomiendas para hacer esta introspección y para que sea lo más fructífera posible? La inteligencia emocional intrapersonal. Conócete a ti mismo. Eso es el primer paso. Identificarte a raíz de a ti mismo, tomando conciencia de tus pensamientos, de tus emociones y de tus acciones. Por ejemplo, cuando Alejandro se definía como exigente y cabezón, claro, yo no puedo extender el ejercicio, ¿no? Sin embargo, si él se está definiendo de esa manera, eso alude a algo intrapersonal que él tiene que identificar. Entonces, cuando identificamos esos rasgos personales nuestros, tanto los que son positivos para vender como aquellos que evidentemente no son positivos, que son aspectos de mejora, que todos por supuesto tenemos nuestras mejoras que hacer, saber exactamente cómo tengo que trabajar esa mejora para conseguir la excelencia, ¿no? Cuando Elisa decía a la hora de sustituir la exigencia por la excelencia, es hacer un trabajo interior de qué le lleva a Alejandro a decir que es exigente o qué le lleva a decir que es cabezón. Entonces, remarcar las situaciones en donde él se ve como cabezón, se ve como exigente, qué piensa, qué hace, qué dice en esos momentos. Entonces, si él identifica esa situación en la que él se ve como cabezón, utilizando la misma palabra, cómo cambiarle a persistente. Entonces ahí es decir, de qué manera ese foco que utilizo de manera peyorativa con la palabra cabezonería, la sustituyo por la palabra persistencia, que persistencia tiene un matiz mucho más positivo. Entonces, darle la vuelta es un trabajo de autoconocimiento y lo que se llama como la inteligencia emocional intrapersonal. Tomar conciencia de cada uno cuando nos comunicamos, sobre todo cuando estamos en situaciones de tranquilidad, pero las mejores maestras son las situaciones difíciles. Y en las situaciones difíciles, analizarnos y en función de eso decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo supero? O sea, ¿cómo le doy la vuelta? Y dándole la vuelta, que es ese trabajo interior, lo llevo a positivo y lo traslado a mi marca personal. Ahí es nada. Toma ya. Toma ya de trabajo interior importante, pero es así. Bien, pues si no hay ya ningún comentario tampoco en el streaming, para cerrar, vamos a ir ya dando por finalizada el seminario de hoy. Y no hay nada más, ¿no? Vale, pues muchas gracias también por vuestra asistencia, por vuestra participación y cualquier cosa a vuestra disposición en LinkedIn, en las redes sociales, que también estoy, que había una imagen. Muchas gracias.